Hola a todos de nuevo, seguimos con el tema de proporcionalidad. En este caso el punto 3, proporcionalidad compuesta. La proporcionalidad compuesta trata de estudiar aquellos casos en los que intervienen más de dos magnitudes. Normalmente tomaremos tres, ¿vale? Siendo una de ellas directa o inversamente proporcional al resto. Tendremos tres casos posibles. Bueno, vamos a estudiarlo cuando hay tres magnitudes, ¿vale? Si hubiese cuatro o si hubiese cinco es muy raro. En algún caso igual vemos alguno de cuatro, pero funcionaría igual, ¿vale? Entonces, regla de tres compuesta directa directa. Todas las magnitudes son directamente proporcionales a una de ellas. Dice, ejemplo, en una fábrica de refrescos, 5 máquinas embotelladoras llenan en 6 horas 7.200 envases. ¿Cuántos envases llenarán en 8 horas 7 máquinas embotelladoras? Bueno, yo voy a aplicar lo que llamo el método del pez. Esto es, esta, este método, bueno, pues se lo dedico a mi profesor de matemáticas de la EGB, don Esteban, ¿vale? Que fue el que me mostró a mí por primera vez este método y lo he utilizado toda mi vida. De todas maneras, eso no quiere decir que vosotros podéis utilizar el método que queráis, ¿vale? De los que yo voy a poner por aquí. Ahora bien, siempre tendréis que marcar la D o la I de directa o de inversa. Eso es innegociable. Bueno, aplicamos el método de Pez, que es el que voy a hacer yo. Para ello debemos colocar el valor desconocido de la magnitud de los, en este caso es de los envases. ¿Cuántos envases? Me piden X. Abajo a la derecha, tengo que colocarla aquí, con lo cual los envases lo último. Las horas y las máquinas me da igual. Para saber si las magnitudes máquinas y horas son directa o inversamente proporcionales, se debe comparar cada una de ellas con la magnitud de la que se desconoce el valor, en este caso los envases. Yo no puedo comparar para ver si son directas o inversas las máquinas con las horas, ¿vale? Tengo que comparar las máquinas con los envases, que es lo que no conozco, y las horas con los envases. Entonces, la magnitud máquinas y la magnitud envases son directamente proporcionales, pues al aumentar el número de máquinas, ¿vale?, aumentará el número de envases, y al aumentar el número de horas que trabaja cada máquina, pues aumentará el número de envases. Una vez determinadas todas las cantidades y viendo que son directas o inversas, se aplica el método del pez, ¿vale? El dibujito del pez, la cola la pongo aquí y la cabeza aquí, y entonces hago así. Esto es el pez, ¿vale? Es el lazo que acabo de hacer. Entonces, cuando cojo el lazo, el 7200 con el 8 y con el 7 van al numerador, 7200 por 8 por 7, y el 5 y el 6 van al denominador. ¿De acuerdo? Se hacen las cuentas y aquí da 13.440 envases con 7 máquinas en 8 horas. Tened en cuenta que si aquí hacían 7.200 y ahora en lugar de 5 máquinas hay 7 máquinas, hay más máquinas, pues habrá más envases. Si hubiese 10 máquinas, pues justo el doble. Como son 7, pues más de 7.000, pero no sé hasta dónde llegaría. Con 6 horas, 7.000, pues con 8 horas lo mismo. Hay más horas, pues más envases. Entonces, de 5 sube a 7, de 6 sube a 8, por las dos vías va a aumentar, pues lógicamente voy a tener más envases. Hay veces en las que por una vía aumenta o otra disminuye, entonces al final por la cantidad nunca se sabe si aumenta o disminuye. Puede que yo no sepa qué valor va a ser el final, pero desde luego aquí no me podría salir. Por ejemplo, imaginaos que me equivoco y pongo 1344 porque me como un 0. No puede ser, si había 7200 envases, ahora tiene que haber más. Entonces errores de esos tan gordos, tan graves, esos penalizan mucho, tenéis que tener cuidado, ¿vale? Y razonar un poquito lo que os sale. Bueno, ¿qué más? Fijaos, dice, las reglas de tres compuestas se pueden resolver como dos reglas de tres simples, determinando previamente de qué tipo son y analizando la influencia sobre los envases, en este caso, que sobre los envases, en este caso, tienen o bien las máquinas o bien las horas por separado. Se puede hacer en un orden o en otro, lo voy a hacer aquí de las dos maneras, ¿vale? Entonces, fijaos, en lugar de hacer lo anterior, podríais hacer esto, que es, vamos a ver el efecto de las máquinas y de las horas en los envases. Primero, veamos el efecto de la variación de las máquinas sobre los envases, manteniendo las horas constantes. Entonces decimos, me olvido de las horas y digo, si con 5 máquinas soy capaz de construir o de fabricar 7200 envases, con 7 máquinas X, eso es directo, porque cuantas más máquinas más envases, y sería 7200 por 7 entre 5, 10.080 envases. Con 7 máquinas, porque no son 5, son 7, pero en 6 horas, porque no he cambiado las horas. Ahora puedo ver el efecto de que sobre los envases
tiene... a ver, que lo estoy diciendo mal. Ahora vamos a ver el efecto de las horas sobre los envases, ya modificados por el efecto de las máquinas. ¿Vale? Estaba leyendo mal. Entonces, ahora voy a ver las horas. Pero aquí en los envases no pongo 7200, pongo ya los nuevos envases que ya están modificados por las máquinas. De tal manera que el resultado final será el que tiene que tener en cuenta tanto máquinas como horas. Fijaos, por 6 horas haría 10.080 envases con 7 máquinas. Pues en 8 horas X, de tal forma que esto sale 13.440 envases con 7 máquinas en 8 horas. Vale, esto mismo lo puedo hacer pero al revés. De tal manera que digo, vamos a ver el efecto de la variación de las horas sobre los envases, mantenidas las máquinas constantes. Entonces, ahora lo primero que considero son las horas. Si con 6 horas son 7.200 envases, con 8 horas X me salen 9.600. Estos son envases con 5 máquinas en 8 horas. Muy importante que me pongáis, si utilizáis este método, esto que viene en negrita, es decir, las cantidades intermedias, qué es lo que significan. Y por último, vamos a ver el efecto de las máquinas sobre los envases ya modificados por el efecto de las horas. Entonces, si con 5 máquinas soy capaz de hacer 9.600 envases, ya he dicho en 8 horas, pues con 7 máquinas haré X. Lógicamente haré más, pues es directa, y entonces sería 9.600 por 7 dividido de 5. 13.440 envases con 7 máquinas en 8 horas. Fijaos que de todas las formas sale exactamente lo mismo. Bueno, en cuanto a los enlaces que os voy a dejar por aquí, este es un enlace a la parte de proporcionalidad compuesta. Aquí son todos los casos, ¿vale? Aparece el enlace a todos los casos. Se está cargando, vale. Entonces aquí tenéis el caso 1 directamente proporcional y directamente proporcional. Hay dos magnitudes. Perdón, hay tres. ¿Vale? En el siguiente inversamente proporcional y directamente proporcional. En el siguiente inversamente proporcional e inversamente proporcional. Y en el último directa e inversamente proporcional. ¿Vale? Aquí tenéis distintos casos. En cuanto a si, por ejemplo, cojo el primer caso de directamente y directamente proporcional, dice, en una cadena de producción, 8 personas trabajando 2 horas diarias fabrican 120 piezas. Es un similar al que os he puesto yo. ¿Cuántas piezas fabricarán 4 personas trabajando 3 horas? Si hay menos personas, pero por otra parte trabajan más horas, fijaos que si de 8 personas pasa a 4, esto sería la mitad. Pero si de 2 pasa a 3, pues esto subirá. Entonces vamos a ver cómo sería la solución. Hay dos formas de resolverlo. Dice reducción a la unidad. Y entonces aquí va haciendo pasos. Dice 8 personas, 2 horas, 120 piezas. Dice si una persona haría 15 piezas en 2 horas. Como luego me dicen que son 4 personas, pues harán 60 piezas en 2 horas. Luego esas 4 personas en 1 hora harán 30. Y entonces, pues 4 personas en 3 horas harán 90. Fijaos que esto es un poco de seguir el sentido común. Son reglas de 3 simples, aplicadas paso a paso. Bueno, la otra opción, la regla de 3 compuesta. Tengo planteado esto y al hacer el pez yo haría 120 por 3 por 4 dividido de 8 por 2. 120 por 3 por 4 dividido de 8 por 2. ¿Vale? Planteado de otra forma aquí, pero es lo mismo. Bueno, y en cuanto a la práctica, pues aquí la cuestión es que en esta escena, a ver si aparece ahora, en esta escena no vais a tener enunciados de problemas, parece ser. Lo que hace es decir que una magnitud es inversa, la otra es directa. ¿Cuál sería el resultado? ¿Vale? Entonces, si consideráis una inversa y otra directa, ¿cómo lo hacéis? Se me ha adelantado porque esto corresponderá al vídeo siguiente, porque este es común para todos, ¿vale? Es decir que el tema de la proporcionalidad compuesta pues está en común para todos. Aquí podríamos buscar otro ejercicio
de directamente y directamente. Si las dos son directamente proporcionales, ¿cuál sería el resultado? Uy, perdón. Pues si son las dos directamente proporcionales, habría que hacer 11 por 91 por 38. 11 por 91 por 38. Y eso dividirlo, a ver, de 4 por 23. Dividido de 4 y dividido de 23. Pues esto me da 413,46. 413,46. Pues ahí está, ¿vale? Entonces nada, pues ya sabéis lo de siempre, anotáis las dudas que tengáis y me las hacéis llegar por una vía o por otra. Con esto hemos terminado este vídeo, pero vamos a seguir viendo otros casos de proporcionalidad compuesta. Venga, hasta el siguiente. Adiós.